Muy buenos días con todos los presentes. Les doy la bienvenida al primer taller del Congreso de Ingeniería Biomédica, Biocon, organizada por la IEEE MBS de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy es un gusto para mí presentar el primer taller de introducción al diseño de interfaces de cerebro-computadora. Mi nombre es Natalia Andrea Rojas Barnett, estudiante de la Escuela de Ingeniería Electrónica en la Facultad de la FIE de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y antes de iniciar con el taller, es necesario saber que hay algunas indicaciones que seguiremos para que las actividades de este taller sean fluidas y sin interrupciones. Primero, por favor, revisemos que nuestros micros estén silenciados para que la ponente no tenga interrupciones al momento de realizar su ponencia. Y segundo, durante la ponencia pueden dejar sus preguntas en el chat para al final poder hacer lectura de ellas. Por último, por favor, a todos los ponentes de esta reunión se les hace el acuerdo de haber realizado el llenado del formulario de asistencia, que pasaremos por el chat del Zoom en unos breves momentos, y también de igual forma son cordialmente invitados a las posteriores actividades. Una vez aclaradas estas tres indicaciones, es para mí un honor saludar a nuestra ponente, la ingeniera Florencia Garro. Ella es ingeniera biomédica, recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Se encuentra actualmente cursando un doctorado en neuroingeniería. Es especialista en interfaces cerebro-computadora y neurotecnología. Es tecnóloga en neurodiagnóstico. Se encuentra realizando un doctorado en el Instituto Italiano de Tecnología en Génova, donde ella investiga la combinación de biomarcadores electrofisiológicos y cinemáticos para terapias de rehabilitación motora basada en robots. Así que hoy nos sumergiremos en este mundo tan fascinante de interfaces cerebro-computadora. Y sin más que decir, le doy el pase a la ingeniera. Adelante, ingeniera. Bueno, buen día, buenas tardes por acá. Es un gusto estar acá, espero que disfruten este workshop. Para mí es siempre un placer hablar de este tema. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Veamos. ¿Pueden ver la pantalla ahí? ¿Completa? Sí, así es, se puede ver. Perfecto. Perfecto. Bueno, como les decía, para mí es un gusto hablar de este tema. Y tratar de sumergirlos a todos en esta área de la bioingeniería, que es bastante nueva, pero también ya hay muchas cosas desarrolladas y hay muchas cosas por descubrir. Así que bueno, primero les comento muy poco sobre mí, que bueno, ya en realidad me introdujeron, pero quería comentarles que yo me egresé en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba, como dijeron, en Argentina, y trabajé como consultora técnica en el diseño de interfaces cerebro-computadora por algunos años, también en diseño y desarrollo de dispositivos médicos implantables, y ahora estoy haciendo este doctorado en neuroingeniería en Italia, en el Instituto Italiano de Tecnología. Y bueno, mis intereses son prácticamente todo aquello que tenga que ver con un cerebro, o sea, tecnología relacionada al cerebro. Y en particular ahora me estoy especializando un poco más en procesamiento de señales y en el diseño de la neurotecnología, cómo convertimos prototipos en dispositivos médicos. Bueno, la agenda de hoy, la idea es hablar un poco, primero para hacer una introducción a lo que es la interfaz cerebro-computadora y cuáles son los distintos elementos que tenemos que saber para hacer un diseño. Y después, como digamos mi área de especialización es la rehabilitación, lo que voy a tratar de explicarles un poco es cómo se diseña un sistema de una interfaz cerebro-computadora cuando, digamos, queremos aplicarla a un área en particular de la rehabilitación. Entonces, vamos a tratar de hacer una especie de ejercicio práctico. Y después, al final, vamos a tener todo un espacio para hacer preguntas, respuestas, discusión, debate, etc. Bueno, podemos empezar por el principio de todo, contando qué es una interfaz cerebro-computadora. Prácticamente una interfaz cerebro-computadora es cualquier sistema que tome la actividad cerebral de una persona, de un paciente, la codifique y la use como salida para comandar un dispositivo, ¿sí? Entonces, todo lo que sea interfaz cerebro-computadora va a ser una medida directa de la actividad cerebral. Y con esta actividad cerebral lo que vamos a tratar de hacer es procesar la señal que estamos tomando para realizar distintos objetivos. Por ejemplo, reemplazar una función que la persona perdió, ya sea por una enfermedad o por una lesión, por un accidente.
restablecer una función que ha sido perdida, pero que tiene posibilidad de ser restablecida, mejorar o suplementar una función de la persona que no, digamos, de modo normal no está presente, pero con una interfaz cerebro-computadora podemos lograrlo, podemos mejorar una función cognitiva, por ejemplo, podemos mejorar una función motora. Y también mejorar distintas terapias que se están haciendo en la actualidad, sobre todo con robots, porque con las interfaces cerebro-computadora podemos eventualmente controlar cualquier tipo de sistema, ¿sí? Y la idea de la interfaz cerebro-computadora es que siempre vamos a tener una retroalimentación al usuario, ¿sí? Porque las interfaces lo que están tratando de hacer es devolverle a la persona la interacción entre su cerebro, entre la actividad de su cerebro y el mundo exterior. Entonces, para esto, la persona va a necesitar feedback, retroalimentación en tiempo real, porque nosotros trabajamos en tiempo real, obviamente. Y siempre vamos a tratar de que estas interfaces estén basadas en un control intencional del usuario, para que el usuario pueda realmente controlar la interfaz y modificar la salida del sistema de acuerdo a lo que necesite. Ahora, ¿cómo funcionan estas interfaces cerebro-computadora? ¿Cuál es el principio de funcionamiento atrás de cualquier tipo de interfaz? Como ustedes sabrán, tenemos distintas áreas del cerebro y se ha visto que cada área del cerebro prácticamente realiza una tarea en particular. Entonces, esta segmentación del cerebro, como este mapa del cerebro, comenzó con Brodmann, que fue un científico que empezó a mapear qué área del cerebro estaba relacionada a qué función. Y él empezó a ver, bueno, que había una área que estaba asociada al habla, otra a la parte motora, otra a la parte visual, etcétera, y empezó a dividir el cerebro en áreas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esta idea de que tenemos un mapa del cerebro y cada área está especializada en una función. Pero esto fue hace varios años atrás, donde no había tanta tecnología como hoy, y en los últimos años, con el desarrollo de nuevas tecnologías de imágenes, por ejemplo esta que es una tactografía, donde podemos ver cómo el cerebro se conecta, digamos, entre sí, cómo las distintas áreas del cerebro están conectadas entre sí. Este tipo de técnicas nos permitió empezar a ver que en realidad el cerebro, sí, está segmentado en áreas, pero funciona un poco como un todo. Entonces todas las áreas están conectadas entre sí y cuando nosotros tocamos un área, esa área va a hablar con otras y va a tener, digamos, una interacción con la mayor parte del cerebro. Entonces, prácticamente estamos pasando por un cambio de paradigma en neurociencia, que es, teníamos un cerebro estático con áreas que cada área estaba especializada en su función. Ahora tenemos este concepto de una red neuronal más dinámica que puede ir cambiando con el tiempo. Entonces, el cerebro tiene esta particularidad de que tiene plasticidad, es decir, se puede adaptar a los distintos cambios que van habiendo en el ambiente, que va aprendiendo o, digamos, a los que la experiencia le va dando. Entonces, ahora tenemos esta idea de que sí, cada área del cerebro tiene una función, pero también tenemos que tener en cuenta el todo. ¿Y qué vamos a ir a buscar adentro del cerebro para empezar a diseñar una interfaz cerebro-computadora? Prácticamente vamos a tratar de entender cómo el cerebro está trabajando, tratando de medir la actividad de las neuronas, ¿no? Sabemos que el cerebro está formado por un montón de neuronas que se están hablando entre sí, y esta conexión que hacen las neuronas entre sí conlleva una actividad eléctrica, porque cuando se hablan entre sí producen, intercambian distintos neurotransmisores y esto produce una actividad eléctrica en donde están conectadas. Y también va a haber cambios hemodinámicos porque, digamos, todas las neuronas que están activas van a consumir más recursos, o sea, van a necesitar más sangre que llegue a esa parte de donde están para poder tener energía suficiente para trabajar. Entonces también podemos ver cambios hemodinámicos en las zonas que están activas dentro del cerebro. Y estas son básicamente las dos cosas que vamos a ir a ver adentro del cerebro para tratar de sacar información y después empezar a procesarla para elaborar una interfaz. Tenemos muchas formas de
de medir esta actividad. Hay distintas tecnologías, dependiendo si queremos medir actividad eléctrica o actividad hemodinámica. Y, digamos, la actividad eléctrica también produce un campo magnético, que es mínimo, pero se puede medir. Entonces, también podemos medir el campo magnético que está produciendo la actividad cerebral. Entonces, digamos, tenemos distintos tipos de tecnologías para realizar la medición de la actividad eléctrica del cerebro. Yo ahora obviamente no voy a hablar de todos porque son muchos tipos, nos vamos a concentrar en uno solo, pero la idea es que, digamos, que se lleven esta idea de que podemos tomar estas dos medidas de distintas formas, ¿sí? Y esto prácticamente nos va a dejar una clasificación de tecnologías de interfaz cerebro-computadora en función de qué método estamos usando para medir la actividad del cerebro. Entonces vamos a tener dentro de las interfaces, interfaces invasivas, es decir, que yo necesito abrir el cráneo e ingresar al tejido del cerebro para poner un electrodo o para realizar la medición. Y vamos a tener interfaces no invasivas en las cuales podemos tomar la señal desde afuera sin entrar al cerebro, ¿sí? Dentro de las tecnologías invasivas tenemos tecnologías con sensores intracorticales y sensores intracraneales. Los sensores intracorticales son aquellos que directamente invaden el cerebro, están metidos adentro del cerebro, son los más invasivos de todos y siempre van a tomar la medida de la actividad eléctrica del cerebro, ¿sí? Y después tenemos los sensores intracraneales que van apoyados sobre la corteza del cerebro. Entonces, digamos, no invaden el tejido, son menos invasivos, por así decirlo. Y después en los no invasivos vamos a tener sensores de contacto que están en contacto directo con la piel, con el cuero cabelludo. Y ahí vamos a tener electroencefalografía y tecnología de medición por infrarrojos. Y después vamos a tener las tecnologías no invasivas sin contacto, que son todas aquellas donde podemos meter a la persona en un resonador o en un tomógrafo con emisión de positrones y ver la actividad que está realizando, que está en el cerebro sin tocar a la persona, digamos, ¿sí? Pero estas tecnologías sin contacto no se usan mucho para interfaces cerebro-computadora porque la resolución temporal es muy baja, son estudios que toman mucho tiempo, entonces yo no tengo forma de tener retroalimentación hacia la persona en tiempo real, ¿sí? Estas son básicamente las distintas tecnologías que existen hoy en día, los distintos tipos. Ahora, si nosotros queremos diseñar un sistema, una interfaz cerebro-computadora, vamos a necesitar estos 5 bloques dentro del sistema. No importa el tipo y no importa la aplicación que tengamos, siempre vamos a tener más o menos estos bloques que van a ser distintos, obviamente, de acuerdo a lo que estemos usando, a lo que estemos diseñando. Primero, obviamente, vamos a tener la actividad cerebral. Espero que vean mi puntero. Vamos a tener la actividad cerebral de la persona. Vamos a tener un sistema de adquisición, que son los sensores que van a tomar esta actividad cerebral. Después vamos a tener el procesamiento de esta señal que estamos tomando, que puede ser en tiempo real o no, idealmente debería ser en tiempo real. Vamos a tener una extracción de características, es decir, después de procesar la señal, vamos a tomar la característica de la señal que a nosotros nos interesa para usarla como salida. Y después vamos a tener un actuador, que es el dispositivo que vamos a controlar con esta señal, ¿sí? Y este actuador eventualmente le va a dar feedback a la persona, ¿sí? Entonces esto es un lazo cerrado siempre. Este actuador puede ser prácticamente cualquier cosa, puede ser un programa, un software, puede ser una computadora, puede ser una silla de ruedas, puede ser un brazo robótico, depende de la aplicación que nosotros estemos haciendo. Pero estos son digamos, los 5 grandes bloques de un sistema ICC. Ahora vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. Por ejemplo, para empezar con los sistemas de adquisición, cada uno de estos bloques es un área distinta de la bioingeniería, como habrán visto, porque tenemos sistema de adquisición, que es hardware, entonces es todo el desarrollo de los sensores y de la digitalización de la señal.
Después tenemos el procesamiento de la señal, que es software, prácticamente digamos, filtrado y limpieza de la señal con filtros digitales, con programación, con herramientas de software. Después tenemos la extracción de características, que ahí se usa mucho el machine learning y todo lo que es inteligencia artificial para poder entender, digamos, de la señal qué es lo que necesitamos extraer. Y después el actuador, que de vuelta es más hardware, o puede ser software también, pero, digamos, implica robótica o programación, digamos, de otro tipo que no es esta que estamos usando acá. Entonces, prácticamente cada uno de estos bloques es una especialidad distinta, digamos. Digamos, el diseño de interfaces es un proyecto muy interdisciplinario, ¿sí? Bueno, entonces empecemos por los sistemas de adquisición. Los sistemas de adquisición, digamos, cuando nosotros estamos empezando a diseñar un sistema, lo primero que nos vamos a preguntar es, digamos, cuáles son los requerimientos de este sistema. Yo necesito que mi interfaz, digamos, trabaje en tiempo real o no. ¿Qué necesito? Necesito saber, digamos, necesito tener resolución espacial muy, muy chica, es decir, necesito saber cuándo la persona está pensando en mover un dedo, o ya con saber si la persona está pensando en mover todo el brazo derecho, me alcanza, digamos. Entonces, con esa información yo puedo elegir mi técnica de adquisición de señal. Como verán, como les dije al principio, hay muchas, son distintas, pero hoy en día la más usada es esta línea de acá, que es EEG, que es la electroencefalografía. Cuando la electroencefalografía es invasiva, es decir, requiere una cirugía para poner el electrodo adentro del cerebro, vamos a tener una muy buena resolución espacial y temporal, porque yo tengo el electrodo directamente en contacto con las neuronas que me interesan, y la actividad eléctrica de estas neuronas se transmite en tiempo real casi, entonces tengo muy buena resolución temporal. Ahora, cuando no quiero tener el problema de tener una cirugía de cerebro, que no todas las personas están dispuestas a tener una cirugía de cerebro para implantarse un electrodo, y está bien, digamos, es entendible, lo que vamos a hacer es electroencefalografía no invasiva. Entonces vamos a perder un poco de resolución espacial porque, digamos, ya tenemos los electrodos afuera del cerebro, pero vamos a tener muy buena resolución temporal porque, digamos, la actividad eléctrica se sigue transmitiendo en tiempo real hacia afuera del cerebro. Y esto, bueno, ahora yo les voy a hablar un poco más de electroencefalografía, no solo porque es lo que yo hago, así que es, digamos, de lo que más entiendo, sino que también porque es una de las técnicas más usadas a la hora de implementar interfaces, por una serie de motivos que les voy a contar ahora. Básicamente, la electroencefalografía se ve así. Estos son 2 segundos de actividad eléctrica en distintas zonas del cerebro de un sujeto sano. Y como pueden ver, esto se ve y parece, y de hecho es, un montón de ruido. Estamos viendo una señal que parece que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué está pasando acá? Nosotros cuando ponemos un electrodo en la cabeza de una persona, lo podemos pensar como si estuviésemos poniendo un micrófono arriba de un estadio de fútbol, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a toda la gente que está en el estadio de fútbol hablando entre sí. Y vamos a escuchar un montón de ruido. O sea, no vamos a tener actividad, no vamos a poder saber qué se están diciendo dos personas que están cerca, porque obviamente el micrófono está lejos y no alcanza a discriminar esta actividad. Entonces podemos pensar que estas personitas son las neuronas, y nosotros tenemos el electrodo apoyado en la cabeza y lo tenemos lejos, y las personitas son muchas, así que no podemos discriminar esta actividad. Por eso vamos a ver este tipo de señal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando una parte de todas estas personas que nosotros estamos escuchando empieza a cantar al mismo tiempo, por ejemplo? ¿Sí? Cuando se produce una ovación o cuando hay alguna cosa que una parte de la tribuna empieza a cantar al mismo tiempo, nosotros a ellas somos capaces de escuchar esta actividad. Vamos a seguir sintiendo ruido porque el resto de las personas está hablando, digamos, está haciendo la suya y está hablando por su cuenta, pero ya tenemos una parte que está sincronizada. Entonces, ahí, siguiendo, si me siguen con esta analogía de fútbol, vamos a tener lo que se llaman ritmos en la electroencefalografía.
Entonces, podemos ver estos picos de actividad en frecuencia que nos están diciendo que hay neuronas que están sincronizadas entre sí. Y cuando estamos desarrollando una interfaz, nos conviene encontrar estos ritmos para usarlos como comandos, ¿sí? Es lo que nosotros queremos buscar. Y, por ejemplo, se ve así. Esto es un gráfico de la actividad cerebral en distintas áreas del cerebro, en frecuencia, porque ahora estamos viendo frecuencia y tiempo. Entonces pueden ver que esta parte amarilla de acá es porque hay una banda de frecuencia que se activa porque la persona está haciendo algo en esta ventana de tiempo. Entonces tengo un pico de actividad en esta parte que, si se fijan, en esta área, que es el área motora suplementaria, no es tan fuerte como en el tálamo, por ejemplo. Entonces nosotros podemos ir viendo cómo las distintas áreas del cerebro están reaccionando a una tarea o no, ¿sí? Después puede suceder que mientras estamos escuchando estas neuronas en el estadio de fútbol que es nuestro cerebro, puede suceder que, no sé, metan un gol y todo el estadio ovaciona al mismo tiempo. Es decir, que hay una sincronización muy grande en el área que nosotros estamos escuchando, que lo vamos a sentir como una sola cosa, ¿no? Vamos a escuchar a toda la gente gritar gol. Y ahí esto se puede traducir como un potencial evocado. Cuando nosotros tenemos un potencial evocado es porque al cerebro le está llegando información que está procesando con, digamos, en una ventana de tiempo determinada y en un área determinada. Y vamos a ver estos picos de actividad en la señal que están relacionadas a este evento. Entonces podemos decir, bueno, si la persona tiene este pico de actividad en este momento, quiere decir que está viendo, está haciendo, está procesando algo nuevo y lo puedo usar también como una señal de control. Estas son básicamente los dos tipos de actividades que vamos a buscar con electroencefalografía: potenciales evocados y ritmos cerebrales, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con los potenciales evocados? Con los potenciales evocados podemos diseñar interfaces síncronas en donde yo le doy al usuario un estímulo, por ejemplo, un estímulo visual. Yo le digo, mira una pantalla y cuando veas una letra que quieres seleccionar, vos mirala y va a aparecer una luz, ¿sí? Entonces yo lo estoy estimulando con esta luz. Y esta luz que yo estoy usando desde afuera va a estimular la corteza visual de la persona y yo voy a tener una respuesta, ¿sí? Entonces esa respuesta, ese potencial evocado, va a estar relacionado al estímulo externo que yo le estoy dando, ¿sí? Entonces esto es una interfaz síncrona, porque necesita de un estímulo externo para activar el potencial evocado. Ahora, si yo le digo a la persona, vos mientras te vamos a poner el electroencefalógrafo, y mientras estás relajado, pensando en nada, cuando vos quieras, empezá a mover la mano derecha y nosotros lo vamos a detectar con nuestra interfaz. Ahí, ¿qué va a pasar? Ya no tengo un estímulo externo. El estímulo es interno porque viene de la persona. Entonces, la persona es la que va a decidir cuándo empezar a mover la mano derecha. Cuando la persona comience a mover la mano derecha, yo voy a poder ver este potencial evocado, que es porque la corteza motora decidió empezar a mover la mano. Entonces va a aparecer esta actividad y puedo usarla para comandar mi interfaz. Entonces esto es una interfaz asíncrona. Bueno, y siguiendo un poco con el discurso de la electroencefalografía, porque de nuevo es lo que más se usa ahora para implementación de interfaces, les quería hablar un poco del hardware, de cómo, digamos, implementamos la parte de la adquisición de las señales. Como les decía, tenemos distintos tipos de electrodos y va a depender del nivel de invasividad que tengamos la resolución de la señal que vamos a tener. Por ejemplo, si yo pongo un electrodo en la corteza, apoyado sobre la corteza, voy a tener una muy buena resolución, pero va a ser mucho mejor si yo pongo el electrodo directamente en contacto con las neuronas. En este caso, digamos, tengo que tener en cuenta que cuando
tengo este electrodo en contacto con las neuronas, el tejido va a tener una reacción y probablemente la señal no sea estable en el tiempo porque el tejido va a descubrir este cuerpo extraño y va a tratar de sacarlo. Entonces no es que voy a tener señales estables por mucho tiempo, pero hoy en día hay electrodos que son, digamos, que duran mucho tiempo implantados. Y si no, vamos a tener los electrodos por afuera, como les contaba, los que están en contacto con el cuero cabelludo, donde vamos a tener una resolución mucho menor, pero aún así es una resolución que nos sirve para trabajar y tenemos la ventaja de que no tenemos que abrir la cabeza de la persona para meter este electrodo. Ahora, electrodos hay muchos, hay de distintos tipos. De nuevo, siempre depende cuál es la aplicación que vamos a hacer, qué es lo que vamos a usar. Por ejemplo, los electrodos húmedos son los que más se usan ahora en investigación porque son los que tienen mejor relación señal-ruido. Entonces, digamos, nos conviene usarlo porque tenemos una señal de mejor calidad. Pero estos electrodos húmedos, que son no invasivos, obviamente, van aplicados con gel para, digamos, acoplar la impedancia del electrodo con el cuero cabelludo. Y este gel es un poco molesto de poner porque si tenemos 1 o 2 canales, 1 o 2 electrodos, bien, pero si tenemos 128, 256 electrodos, es un poco difícil de poner. Entonces han empezado a desarrollar también electrodos secos. Pero estos electrodos secos, al no tener este acople de impedancia, tienen otros problemas porque tienen más ruido y tienen una degradación de la señal eventualmente. Entonces siempre vamos a tener que jugar con los pros y los contras de estos electrodos. Después, si nos vamos a la parte invasiva, acá tienen una imagen de un electrodo intracortical, es decir, que va implantado directamente en el cerebro, invadiendo el tejido, y ven en la relación con el tamaño de una moneda, o sea, son electrodos muy chicos, muy precisos, y por eso nos dan tanta resolución temporal, ¿sí? Y después tenemos estos electrodos que son los de superficie, que son los que van apoyados sobre la corteza, pero no requieren, digamos, no dañan el tejido del cerebro. Y acá, bueno, yo les quería contar como caso, digamos, Neuralink, que está tan de moda, que es esta empresa de Elon Musk, que hace un par de años empezaron a desarrollar interfaces cerebro-computadora y que han tenido varias demostraciones en vivo con animales, etc. Para contarles más o menos, digamos, el concepto, que es un implante intracortical, porque ellos lo que dicen es, bueno, vamos a tener un implante intracortical donde la persona va a tener este chip que después toda la parte de la adquisición de la señal va a estar implantada como si fuera un implante coclear atrás de la oreja y después con un sistema receptor que se acopla a ese implante podemos extraer la señal del cerebro. Pero este concepto no es nuevo porque hace ya varios años que se usa el implante intracortical, es decir, meter un electrodo súper pequeño al lado de la neurona para poder escuchar lo que la neurona dice, es una técnica que se usa ya desde hace muchos años y que incluso ha sido ya probada con animales. Este trabajo, que fue uno de los primeros que probó, digamos, el concepto de interfaz cerebro-computadora en animales, es del 2003. O sea que el concepto de implantar un chip en el cerebro y tratar de comandar un dispositivo con, digamos, con la actividad eléctrica de las neuronas no es nuevo. Lo que sí están haciendo de nuevo es mejorar esta tecnología, porque hasta el día de hoy esto se podía hacer solo en laboratorio, solo en monos, porque están solamente en ensayos con animales, y, digamos, no era una cosa que se podía sacar del laboratorio. En cambio, Neuralink está ahora tratando de desarrollar un dispositivo portable, ¿sí? Pero el concepto es siempre este. Ahora, hay otras empresas que están desarrollando otro tipo de tecnología que son distintos y son más nuevos desde el punto de vista tecnológico, como por ejemplo Neural Dust, que es un mini chip que técnicamente va implantado entre la corteza y la primera parte de la meninge, en el espacio subdural. Entonces va a estar implantado ahí, apoyado ahí, y de ahí transmite de forma inalámbrica al receptor que está por afuera del cuero cabelludo.
Y esto sí ya es un concepto nuevo porque esto hasta el día de hoy no se hace. La idea es que esto sea mínimamente invasivo, sea como una inyección y queda, el sensor queda ahí directamente. Esto ya le han hecho varios estudios clínicos, digamos, un prototipo que está ya bastante avanzado. Y también, por ejemplo, como otro concepto de sensor, está este Stentrode, que la idea es usar un stent, como el que se pone en el corazón, pero en los vasos del cerebro, en un vaso que esté cercano al área donde nos interesa registrar esta actividad del cerebro, poner este stent, que en realidad es una malla de electrodos. Entonces queda implantado en el vaso, es mínimamente invasivo porque yo puedo, digamos, hacer una intervención para poner el stent como se hace normalmente, y eso queda ahí, se acopla al vaso y recibe la información de todas las neuronas que están vecinas al tejido sin dañarlas, ¿no? Porque no es lo mismo meter un electrodo que está directamente dañando el tejido cerebral. Bueno, pero estas cuestiones están todavía, digamos, en proceso de laboratorio, de investigación, no son cosas que nosotros podamos usar en el día de hoy para diseñar una interfaz cerebro-computadora. Estamos hablando de tecnología que está siendo desarrollada y probada y que también es costosa y que requiere intervención médica y quirúrgica. Pero hay un montón de otras cosas que nosotros podemos usar fuera del laboratorio para desarrollar interfaces y que ya están al alcance digamos, del mercado masivo, que se pueden comprar y se pueden desarrollar. Como por ejemplo, las más conocidas de todos son OpenBCI, que empezó hace un par de años, desarrollando esta plaquita que adquiere hasta 16 canales de electromiografía y de electroencefalografía, con sus electrodos, que pueden ser estos electrodos o puede ser cualquiera que uno quiera poner, porque es una placa que sirve, digamos, que sirve para cualquier electrodo, y que es de bajo costo y open source. Entonces, digamos, te permite hacer tus propios desarrollos, te permite adaptar la tecnología al diseño que estás buscando realizar. Después está, por ejemplo, Muse, que Muse es una vincha para meditar que tiene 4 canales de EG frontales, que esta directamente ha sido desarrollada para ayudar a la experiencia de la meditación. Entonces, permite regular los procesos de meditación con las ondas, los ritmos alfa del cerebro que están relacionados al nivel de atención que la persona está teniendo. ¿Sí? Entonces, prácticamente está usando estos ritmos cerebrales para modular la respuesta del sistema a el feedback que está escuchando la persona. ¿Sí? La persona va a escuchar otro tipo de música, va a escuchar otro tipo de señales, dependiendo de la actividad del cerebro que esté teniendo en ese momento. Y así hay muchas otras que, bueno, se pueden usar ya fuera del laboratorio porque la idea es hacerlo portable y empezar a experimentarlo en usuarios reales, ¿no? Dejar un poco de hacer solo laboratorio. Después, como último comentario de la parte de adquisición de señales, les quería comentar los sensores infrarrojos, que bueno, como les dije, yo no soy experta porque trabajo con electroencefalografía, pero en los últimos tiempos se usa mucho infrarrojo porque, digamos, el sistema se está haciendo portable, es decir, ya, digamos, se puede sacar, digamos, se puede tener señal buena con un sistema medianamente portable como el que ven acá, que es muy parecido al de la electroencefalografía, pero digamos, el principio de funcionamiento de los sensores infrarrojos es detectar los cambios en la oxigenación de la sangre que está sucediendo en el área del cerebro donde nosotros estamos poniendo el electrodo, para ver si esta área está activa o no. Como les decía al principio, cuando un área del cerebro se activa, va a haber un cambio hemodinámico porque el área está consumiendo más energía. Entonces la sangre va a fluir con mayor rapidez hacia esa área para llevar más oxígeno. Y a su vez, digamos, toda la hemoglobina desoxigenada va a fluir, digamos, en sentido contrario para hacer el recambio más rápido. Y estos sensores es lo que miden prácticamente, miden cuál es el nivel de hemoglobina oxigenada, desoxigenada que existe en esa área del cerebro, y con eso producen una señal que nosotros después podemos interpretar como si el área del cerebro está activa o no.
Bueno, eso en cuanto a sistemas de adquisición, que es, digamos, la parte más de hardware, de electrónica y de procesamiento de señal en físico, ¿no? Toda la parte de electrodos, bueno, tenemos un montón de temas de materiales, de biocompatibilidad, etc. Después, el siguiente paso, habíamos dicho que teníamos, después del sistema de adquisición que nos da la señal, vamos a tener que procesar esta señal de alguna forma y vamos a tener que extraer las características que nos importan. Esto se hace por software, o sea, hay que programar todo el postprocesamiento de la señal, cómo lo queremos limpiar, cómo la vamos a visualizar a la señal, porque no es lo mismo visualizarla en tiempo que visualizarla en frecuencia, hacer distintas transformaciones de la señal. Por ejemplo, si quiero hacer un sistema en tiempo real, no puedo emplear algoritmos que tengan un costo computacional muy alto, porque entonces no puedo implementar un sistema en tiempo real. Y tengo que tomar un montón de decisiones con respecto a los algoritmos que voy a implementar en esta parte. De esto podríamos estar hablando horas, meses, siglos, porque cada uno de estos bloques tiene sus propios algoritmos, sus propias, digamos, sus propios diseños, sus propios problemas. Pero como, digamos, queremos hacer una introducción a la idea, quería que se llevaran esta idea de que es el bloque de software que prácticamente va a tomar la señal que estamos recolectando del cerebro, la va a limpiar, a procesar, a dejarla bonita como nosotros queremos verla, y cuando nosotros la tengamos ya como nosotros queremos verla, podemos extraer distintas características de esa señal, ¿sí? Y estas características después las podemos usar para clasificar la señal que está entrando y tomar una decisión de salida. Por ejemplo, este ejemplo tenemos señales eje, vamos a tener un vector de características que después las podemos clasificar, por ejemplo, usando un regresor lineal, decir, bueno, estas características de este plano para acá son mano derecha, de este plano para acá son mano izquierda, y cuando el paciente o el sujeto esté pensando en mover la mano derecha, yo voy a tomar la señal, voy a extraer las características y voy a clasificar la señal y voy a decidir si la persona está pensando en mano derecha o mano izquierda. Entonces, toda la parte de software prácticamente hace eso. Toma la decisión sobre qué es lo que está entrando y cuál debería ser la salida del sistema. Y después, por último, en digamos, nuestro bloque general de interfaces, lo que vamos a tener es el actuador. Y el actuador es lo que vamos a, digamos, enchufar a la salida de nuestro sistema, ¿no? Ya estamos tomando la actividad, estamos procesándola, tenemos nuestras características, ahora le vamos a dar una salida y lo vamos a enchufar a algo que eventualmente le va a dar retroalimentación a la persona que lo está usando. Y, por ejemplo, en este caso, este es un ejemplo con una prótesis de brazo, con un robot. La idea es que el actuador siempre le dé algún tipo de feedback al usuario. E idealmente, que esto sería el escenario ideal, yo voy a tener, por ejemplo, de la corteza motora de la persona que se está originando la intención de movimiento, yo voy a leer esa intención de movimiento, la voy a decodificar usando mis algoritmos de extracción de características y la voy a usar para controlar la mano. Ahora, la mano se va a mover, porque se va a mover de acuerdo a lo que yo le diga que la persona está pensando, pero también yo podría a la mano ponerle sensores, por ejemplo, sensores hápticos, de tacto, o algún tipo de sensor que convierta la posición de la mano en una señal que yo pueda mandar al cerebro de la persona para que la persona interprete como propiocepción, ¿no? Como el posicionamiento de la mano. Porque si ustedes piensan, si yo tengo una mano robótica y la puedo mover, la voy a ver a la mano que se mueve, pero no voy a tener la sensación de la mano. Y la sensación, digamos, la propiocepción del cuerpo es muy importante a la hora de elaborar un movimiento. Entonces,
o bien la persona se acostumbra a usar la mano sin el feedback sensorial, sin tener la sensación, o bien le podemos dar ese feedback también a través de un impulso eléctrico en la corteza sensitiva de la persona. Y ahí es donde cerramos este lazo y la interfaz se convierte en un sistema de lazo cerrado, donde yo tomo la intención de la persona, la decodifico, elaboro un comando y después la persona recibe el feedback. ¿Sí? Y con esto podemos, digamos, hablar de distintos tipos de interfaces. Vamos a tener interfaces pasivas e interfaces activas. Por ejemplo, las interfaces activas van a ser aquellas en las que el lazo cerrado que acabamos de crear entre el usuario y la salida del sistema, este lazo cerrado se va a regular de acuerdo a lo que el sistema, a lo que nosotros le digamos al sistema que haga. Por ejemplo, yo tengo un usuario que está controlando un brazo robótico, ¿sí? Con el cerebro. Y yo le digo a mi sistema, a la interfaz cerebro-computadora, le digo, bueno, cuando la persona piense en abrir y cerrar la mano, vos abrís y cerrás la mano, pero también controla que no suceda que la persona esté por romper algo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el sistema, la interfaz cerebro-computadora va a tener un rol activo en el lazo, ¿sí? Va a interferir de modo activo. Si no, puedo tener interfaces pasivas en donde la interfaz lo que está haciendo es solamente leer el estado de la persona y adaptarse a lo que la persona está haciendo, ¿sí? Sin interferir en su actividad. Son, digamos, los dos grandes tipos de interfaces que tenemos. Después, digamos, siempre hablando de estos distintos tipos de actuadores que podemos enchufar al final de nuestro sistema, prácticamente vamos a tener estos tres grandes tipos de neurotecnología, digamos. Esta es una clasificación, ¿cómo decir? No estándar, digamos, no oficial, porque todavía no existe adentro de la neurotecnología una clasificación o un consenso en los términos que se usan para los distintos tipos de sistemas, pero, digamos, ya podemos hablar de estos tres grandes bloques de tecnología. Entonces, en función de lo que enchufemos al último de nuestro sistema, vamos a tener moduladores de actividad cerebral, en donde el actuador va a modular la actividad del cerebro, y esto es un sistema a lazo cerrado por fuerza, porque el modulador va a tomar la actividad y va a hacer algo con el cerebro, ¿no? Le va a dar un estímulo al cerebro. Después tenemos las interfaces cerebro-máquina, que son todas las, digamos, las prótesis de miembros superiores e inferiores, y también los exoesqueletos y todos los, digamos, la robótica aumentativa, digamos, todo aquello que no es para restablecer o rehabilitar una persona. Y después tenemos las prótesis cerebrales, que se llaman prótesis cerebrales, entre comillas, porque, digamos, se llaman así porque en realidad son chips que están, como les mostraba al principio, están implantados en el cerebro, pero lo que hacen es registrar información como registra una interfaz cerebro-computadora no invasiva, pero la registra con mayor precisión. Y bueno, dentro de estos tres grandes bloques podemos pensar en, como ya estábamos hablando un poco, en interfaces a lazo abierto e interfaces a lazo cerrado. Por ejemplo, una interfaz de lazo cerrado, vamos a empezar con esta porque ya estuvimos hablando de lazo cerrado, donde yo tomo la intención del usuario, tengo mi sistema, tengo el actuador y el feedback vuelve al usuario. Vamos a tener estas famosas neuroprótesis, que acá, como pueden ver, esta fue una de los primeros usuarios de una neuroprótesis, donde ella tiene un chip en el cerebro, en la parte motora, digamos, obviamente está paralizada, del cuello para abajo no se puede mover, y lo que está haciendo es controlar un brazo externo a ella para
llevar a cabo una acción, que en este caso es tomar agua, ¿sí? Entonces ha aprendido a comandar este brazo usando solo su intención de movimiento. Que la intención de movimiento está intacta, porque esta persona tuvo una lesión de médula, entonces lo que no puede hacer es moverse, pero la corteza cerebral está intacta. Y después, como lazo abierto, vamos a tener, digamos, una interacción entre el usuario y la interfaz donde el usuario no tiene feedback, o al menos no tiene feedback consciente. Por ejemplo, los estimuladores para la Deep Brain Stimulation, que es la estimulación profunda para el Parkinson. Que esto es una interfaz cerebro-computadora porque está modulando la actividad del cerebro de modo directo. ¿Qué hacen? Es como un marcapasos en el cual el electrodo va implantado en los núcleos de la base que están involucrados en la enfermedad de Parkinson, y tiene un pequeño estimulador que va dando pulsos de actividad eléctrica a esta parte del cerebro para regular la actividad de estos núcleos de neuronas, ¿sí? Y, digamos, el usuario no es consciente de esto, no va a tener un feedback. Entonces, digamos, estamos hablando de una interfaz que tiene lazo abierto porque no, digamos, no podemos cerrar esta interacción con el usuario. Vamos a hablar un poco de lo que son sistemas a lazo cerrado porque son los más divertidos, digamos, no, pero son los que podemos diseñar en rehabilitación y son los que podemos hacer interactuar a las personas, ¿no? Porque los de lazo abierto tienen obviamente todo un diseño atrás, pero no interactúan con el usuario. Entonces, los sistemas de lazo cerrado pueden ser reactivos, responsivos o adaptativos. Vamos a empezar con los reactivos. Ya un poco estuvimos hablando de esto cuando dijimos que había interfaces síncronas y asíncronas. Bueno, los sistemas a lazo cerrado reactivos van a ser interfaces síncronas, porque lo que van a hacer es estimular en fase con la actividad cerebral. Es decir, van a esperar una actividad del cerebro y van a realizar una estimulación en función a ese estímulo, ¿sí? Siempre va a estar dependiendo de ese estímulo. Y ahí como ejemplo tenemos los sistemas alternativos de comunicación. Para las personas que no pueden hablar, ¿qué se hace? Se toma la señal del cerebro de la corteza visual de la persona, mientras la persona está viendo un deletreador, por ejemplo, y cuando la persona está viendo cuando está viendo la letra que quiere seleccionar, y yo estoy estimulando esto con una frecuencia de luz, con un parpadeo determinado, va a aparecer una actividad en la corteza visual de esta persona y yo la puedo usar para decir, la persona está mirando esta letra, seleccionémosla en el deletreador. Y así la persona puede escribir, ¿sí? Eso, digamos, es un sistema reactivo, porque está reaccionando a la voluntad de la persona de comandar el actuador, ¿sí? Bueno, este era un ejemplo del estado del arte de los deletreadores, pero se los voy a pasar porque si no, vamos a hablar hasta la noche. Después tenemos los sistemas responsivos, que lo que hacen es, digamos, responder a la intención del usuario, es decir, que son sistemas asíncronos, porque van a esperar a que la persona elabore una respuesta para modular el comportamiento del actuador. Y por ejemplo, acá lo que estamos viendo en el videíto es una persona que tiene un casco de eje y que está controlando un juego o una gráfica con la actividad de su cerebro. Entonces, la interfaz cerebro-computadora lo que está haciendo es esperar a que la persona alcance un determinado nivel de concentración o de relajación y empieza a usar eso para comandar el gráfico, ¿sí? Por eso es responsivo, va a estar esperando a la intención del usuario. Y ahí, por ejemplo, como ejemplo de aplicación, tenemos la reconstrucción del habla mediante imaginería motora. No sé si saben o no, pero digamos, cuando nosotros nos imaginamos un movimiento, se activan las mismas áreas del cerebro
que se activan cuando hacemos el movimiento en realidad. Entonces, nosotros podemos pedirle a una persona que imagine un movimiento y con esa actividad del cerebro usarlo para comandar una interfaz cerebro-computadora. Y como en realidad el habla es movimiento, porque en realidad digamos, son todos movimientos del aparato fonador, lo que le podemos pedir a la persona es que imagine que está hablando, que está diciendo una palabra, y nosotros tratar de decodificar ese patrón de movimiento para meterlo adentro de la interfaz cerebro-computadora y poder eventualmente hacer hablar una voz sintética por esa persona. Esto, si alguno está interesado, les recomiendo, hay muchos trabajos y muchos estudios tratando de codificar, digamos, la imaginería motora del habla. Obviamente todavía no estamos en el nivel de, digamos, extraer una palabra de la persona y decodificarla en tiempo real, pero ya se han hecho un montón de avances en este sentido. Bueno, y por último tenemos los sistemas a lazo cerrado adaptativos, es decir, que van a ajustarse en tiempo real en base a la experiencia del usuario. ¿Cuál es la diferencia con los responsivos? Los responsivos van a dar siempre la misma respuesta ante el mismo estímulo, no tienen la capacidad de adaptarse al usuario. En cambio, los adaptativos van a ir viendo cómo la persona digamos, se acopla o cómo se relaciona con el sistema y van a ir cambiando la respuesta en función a eso. Y acá tenemos un montón de ejemplos en lo que es rehabilitación. Porque, por ejemplo, si yo tengo una interfaz para rehabilitar un brazo o una pierna, y le doy a la persona que está rehabilitando su mano, por ejemplo, le doy siempre la misma respuesta, va a llegar un momento que la rehabilitación no va a ser eficiente. O sea, la rehabilitación tiene que cambiar con el tiempo, evolucionando con el paciente. Entonces, necesitamos que el sistema se adapte a las distintas respuestas que tiene el paciente, ¿sí? Y acá empiezan a aparecer conceptos que hasta ahora son poco explorados, pero son muy prometedores, como por ejemplo la Brain-to-Brain Interface, que es una interfaz cerebro-cerebro, es decir, conectamos una persona, no, en realidad no una persona, conectamos el cerebro de una persona al cerebro de otra persona de modo directo para poder hacer una especie de transferencia de conocimiento o transferencia de modulación de la actividad del cerebro, ¿sí? Esto también son, digamos, son estudios y prototipos que están siendo probados, pero todavía no hay nada, digamos, es todo muy explorativo, ¿sí? Son todos conceptos muy nuevos. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando todo muy lindo, los que les conté, digamos, el panorama, pero no es tan, digamos, no es tan fácil de hacer como suena. Y tenemos algunos problemas en cuanto, digamos, a la hora de implementar la tecnología, ¿sí? Porque, digamos, el concepto lo tenemos, la base fisiológica de cómo funciona el cerebro es así, pero a la hora de, digamos, construir el aparato, vamos a tener muchos problemas relacionados a la tecnología. Por ejemplo, para lo que es hardware, primero vamos a tener el problema de la portabilidad. Como yo les decía, no podemos salir a la calle con un resonador magnético a hacer resonancia magnética mientras la persona está caminando, porque tecnológicamente no se puede. Por eso se usa tanto la electroencefalografía, porque dentro de todo la electroencefalografía son 3 electrodos en la cabeza y ya está, y podemos tener una señal más o menos decente. El problema es que cuando la persona se empieza a mover, es decir, yo quiero que la persona interactúe en su vida normal y que use este casco o estos electrodos, vamos a tener problemas en la estabilidad de la señal y vamos a tener artefactos de ruido, o sea, vamos a tener el movimiento de la persona, toda la interferencia eléctrica con las cosas que están a su alrededor. O sea, va a ser una señal muy sucia desde el punto de vista del ruido que va a tener y la tenemos que saber limpiar. Después tenemos el problema de cómo transmitimos y cómo protegemos los datos, porque la portabilidad implica que tenemos que tener algún tipo de transmisión inalámbrica y ahí entramos con todo un tema de que la transmisión sea confiable, sea robusta, que no haya ninguna interferencia durante la transmisión, etc.
Y después tenemos el problema de que la mayoría de las interfaces no son amigables con el usuario, o sea, requieren de un experto que las calibre, que las entrene, que haga todo el setup. Y eso, digamos, previene el uso en situaciones normales, digamos, de la vida diaria. Después tenemos este eterno problema de lo invasivo versus lo no invasivo, como les contaba al principio. Nosotros queremos la mejor señal del mundo, pero para tener la mejor señal del mundo tenemos que hacer una cirugía del cerebro, ¿no? O sea, tenemos que abrir el cerebro, meter un electrodo ahí, y eso hasta hoy se ve como una cosa muy riesgosa y no se hace. Entonces vamos a lo no invasivo, y con lo no invasivo tenemos todos los problemas que les acabo de contar por tener ruido, ¿no? Y después, por ejemplo, para la parte de software, tenemos más que nada este problema de que el procesamiento debe ser en tiempo real. Entonces necesitamos algoritmos que funcionen rápido, que sean implementables con un costo computacional lógico. Y obviamente son algoritmos más sencillos que tienen una capacidad de performance más baja que un algoritmo más sofisticado. Entonces vamos a tener, quizás podemos tener procesamiento en tiempo real, pero no tenemos una clasificación estable de la señal porque el algoritmo tiene una tasa de error alta, porque es un algoritmo sencillo o porque simplemente la señal tiene mucho ruido y el algoritmo no alcanza a discriminar cuando una señal pertenece a una clase u otra. Y también tenemos tiempos de entrenamientos prolongados, o sea, yo no puedo enchufar una persona a una interfaz cerebro-computadora y hacer que funcione a los 5 minutos. Necesito entrenar el algoritmo con los datos de la persona o con los datos de un grupo de personas para que el algoritmo pueda empezar a clasificar la señal. Y eso lleva tiempo y paciencia, no solo de parte del experto, sino también de parte del usuario que está enchufado y que a veces no quiere saber nada con estar enchufado 1 hora esperando un entrenamiento de un algoritmo, ¿sí? Así que bueno, estos son, digamos, los principales problemas que tenemos en la tecnología. Ahora, antes de pasar a la siguiente sección, como yo siento que estoy hablando sola porque como que no tengo ningún tipo de feedback de ustedes, quería saber cómo vienen, si me están entendiendo, si tienen preguntas, porque ahora pasamos a hablar más de cosas prácticas. Y bueno, nada, cuéntenme si tienen alguna pregunta, si quieren que hagamos una pausa. ¿Cómo venimos? Así es, Florencia. Tenemos una pregunta de Frank Alexis. Nos Buenísimo. comenta qué características específicas se prefieren extraer y cuáles nos brindarían mayor información. Bueno, digamos, las características que vas a extraer del sistema dependen del diseño, de lo que vos quieras hacer. Porque no es lo mismo diseñar. Vamos a volver un segundo atrás. ¿No puedo volver atrás? Sí. No es lo mismo diseñar, por ejemplo, yo tengo un paciente que no se puede comunicar, entonces mi objetivo es resolver su problema de comunicación. Entonces voy a tener que diseñar un sistema alternativo de comunicación. El sistema alternativo de comunicación se puede hacer con distintos tipos de características de la señal. Por ejemplo, yo puedo tomar los potenciales evocados visuales, puedo tomar los picos que hacen en frecuencia estos potenciales evocados visuales, o puedo tomar los potenciales evocados de la imaginería motora. Le puedo pedir a la persona que piense en mover una mano, y cuando piense en mover esa mano, yo tomo este potencial en tiempo y lo convierto en la salida. Pero va a ser un deletreador mucho más lento que uno visual. Entonces, depende de cuál es tu aplicación, de qué es lo que necesita el usuario y qué es lo que el usuario es capaz de hacer en ese momento, porque quizás, no sé, la persona es ciega, entonces si la persona es ciega, yo no puedo usar potenciales evocados visuales, tengo que ir a los potenciales motores. Por eso, no hay una respuesta correcta a esto, digamos, las características que se toman de la señal dependen de tu problema de diseño y de cuál es la mejor forma de resolverlo. Y la información que te va a dar la característica, digamos, va a ser útil o no en función de eso. Yo puedo tener un montón de información
por ejemplo, de la calidad del movimiento de la persona, pero quizás no me sirve, quizás lo que necesito es, no sé, saber los niveles de atención de la persona. Así que bueno, no es que haya una sola respuesta correcta para eso. Entendido, Florencia. Muchas gracias por la respuesta. Aquí tenemos también otra pregunta de Nicolás. A ver, él nos dice, quisiera saber si siempre se requiere realizar un entrenamiento específico con cada paciente o si existen bases de datos preparadas para ciertas aplicaciones. Qué buena pregunta. Existen bases de datos, o sea, la idea, porque digamos, cuando uno trabaja con algoritmos de Machine Learning, el algoritmo necesita datos para aprender, digamos, para saber cuál es su problema y para aprender a clasificar. Entonces, existen bases de datos, pero no hay nada estandarizado. Entonces, de vuelta, si tu diseño requiere una característica especial que nunca ha sido usada, no vas a encontrar una base de datos y vas a tener que tomar o vas a tener que hacer tu propia base de datos, que eso es algo que se hace, digamos, en la práctica. Lo que haces es tomar un conjunto de sujetos, te armas una base de datos, con eso entrenas tu algoritmo y después ajustás el algoritmo al usuario, ¿no? Porque ya tenés el algoritmo entrenado con un grupo de personas y le tenés que hacer una mínima calibración para el usuario en particular. Esa estrategia funciona bastante bien porque, digamos, te disminuye los tiempos de entrenamiento. O sea, no es lo mismo entrenar un algoritmo desde cero con una persona a tener un algoritmo ya preentrenado con un grupo de personas que se parece mucho al usuario y después ajustarlo un poquito con el usuario que tenés ahí. Entonces tenés menos tiempo de entrenamiento. Pero siempre vas a tener un tiempo de calibración al comienzo, porque aunque sea un ajuste para cada sujeto. Porque, digamos, la señal que viene del cerebro es muy inestable, cambia, digamos, no solo entre sujetos, sino en el mismo sujeto cambia dependiendo del día, dependiendo si la persona durmió bien, durmió mal, qué comió. Siempre hay que calibrar el sistema al comienzo. Y esta es una parte, es un serio problema a la hora de diseñarlo porque, bueno, es bastante engorroso de implementar. ¿Sí? Genial, no, muchas gracias por la respuesta. También tenemos otra pregunta de Frank Alexis. Nos dice, ¿hay alguna manera de generar bloqueos de potenciales de acción interneural? Bloqueos en el sentido de, no sé si entendí la pregunta, o sea, bloquear los potenciales evocados que están siendo generados. No sé si me podés explicar un poquito más. Porque los potenciales evocados son, digamos, es un fenómeno, ok, para la convulsión epiléptica. Las interfaces cerebro-computadora no se usan para lo que es epilepsia, porque, digamos, en este caso, la epilepsia es un problema en la red neuronal donde, digamos, hay una, digamos, ¿cómo explicarlo? No es un potencial evocado, sino que hay una desincronización entre un montón de neuronas y comienzan a aparecer ritmos anormales en áreas donde no deberían existir estos ritmos anormales. Y eso se bloquea o con estimulación eléctrica o con fármacos. Digamos, hasta ahora, que yo sepa, no existen aplicaciones de interfaz cerebro-computadora como las que estamos hablando ahora, ¿no? Para bloquear una crisis epiléptica. También porque la crisis epiléptica es un poco difícil de predecir. Entonces, digamos, una interfaz cerebro-computadora podría estar monitoreando la actividad eléctrica de la persona y podría decir, bueno, ahora hay un 80% de posibilidad de que te dé una crisis, pero, digamos, no podría actuar antes, ¿no? Digamos, tendría que actuar en el momento en que la crisis está sucediendo. Así que, por ahora que yo sepa, no existe. No soy experta de epilepsia tampoco, pero no he escuchado nunca este tipo de aplicaciones. Ok, entendido. También teníamos una consulta
¿Qué Ujú. tipo de sistemas embebidos o placas electrónicas nos recomendarías para iniciar en esto del desarrollo de las interfaces? Ujú. Bueno, para iniciarse, lo mejor, digamos, lo que más se usa ahora es OpenBCI, porque, digamos, es un sistema, como les decía al principio, es open source, entonces pueden jugar y hacer lo que quieran con eso. De hecho, ellos en el sitio, que se los voy a escribir acá para todos los que quieran verlo, a ver cómo hago a todos, es OpenBCI. Es así, vamos a ver. OpenBCI lo que tiene es, tiene todas las placas, los diseños de las placas son abiertos, entonces ustedes si no los quieren comprar a la empresa, se pueden descargar los esquemáticos y hacer la placa pidiendo los componentes, ¿no? Que eso está buenísimo, digamos, para el que sea electrónico y quiere desarrollar su propia placa, tienen un montón de recursos ahí, después hay un montón de electrodos que se pueden comprar y acoplar y usar, digamos, al ser libre es bastante, es muy ameno para, sobre todo para el que es estudiante y quiere explorar más que desarrollar un producto. Después, Muse se usa mucho, pero Muse ya es esta vincha que les decía que se usa para meditar, pero ya viene más enlatada, ¿no? Es más un software cerrado porque ellos lo usan, lo venden como un sistema de meditación. Eh, y después, obviamente, está toda la parte de Arduino, que, bueno, yo la verdad que no conozco mucho, pero sé que Arduino tiene un montón de plaquitas que se pueden adaptar para hacer electroencefalografía y para hacer electromiografía también. Pero bueno, OpenBCI por ahora es lo mejorcito que hay para desarrollo. Excelente, muchas gracias, Florencia. Y también, ¿qué tipo de filtros digitales se utilizan para el procesamiento de señales EEG, por favor? Bueno, para hacer procesamiento de eje, de vuelta, depende de cómo tengas que procesar la señal, porque no es lo mismo ver la señal en tiempo que verla en frecuencia. Entonces, lo que limpies va a ser distinto. Pero generalmente lo que se hace es usar filtros pasabanda. Bueno, no sé si hablamos con ingenieros, con biólogos, más o menos, porque no sé cuál es, digamos, díganme si no me siguen, pues no quiero usar mucha palabra de ingeniería, digamos. Ah, buenísimo. Bueno, tenemos que usar filtros pasabanda, digamos, para aislar la banda de la señal que nos interesa, que generalmente está entre 5 Hz y 80 como mucho. Después necesitamos filtros que filtren los ruidos de línea, como los notch. Necesitamos, podemos hacer una decomposición de la señal usando Independent Component Analysis, o sea, análisis de componentes independientes, para ver, digamos, dónde están los ruidos que vienen, por ejemplo, de la actividad del corazón, de la actividad de los músculos, etcétera, y reconstruir la señal pura, digamos, de eje, ¿sí? Se usan mucho estos algoritmos de decomposición de componentes principales. Y si no, para terminar, digamos, para limpiar todo, se puede usar también un algoritmo de Machine Learning que extraiga la señal limpia, digamos, ¿sí? Y después hacemos la conversión a frecuencia usando Fourier, Wavelet, depende también un poco de la escuela de cada uno y de qué es lo que necesita ver en la señal. Para hacer la transformación en frecuencia o en tiempo-frecuencia, ¿no? Pero, digamos, en general, el procesamiento de la señal no tiene nada de raro en comparación con una señal de electromiografía o una señal de audio, digamos. Son algoritmos genéricos, no hay cosas específicas. Sí hay algoritmos que se usan más para electroencefalografía, que ya están muy probados. Y también hay un montón de toolbox, tipo de MATLAB, de Python, que ya vienen listos para procesar EEG. Por ejemplo, en MATLAB está EEGLab y Filtrip, que son dos toolbox que usan, digamos, que ya tienen implementados todos los algoritmos más usados. Después en Python está MNE, que es para EEG.
hay un montón más también, pero bueno, Python hace bastante que no trabajo. Pero digamos, ya vienen los algoritmos listos para usar con EEG. No sé si respondí tu pregunta. Así es, sí. Muchas gracias, Florencia. Buenísimo. ¿Parece si nos damos tal vez unos 5 minutitos de receso para todos tal Sí, vez tomar un poco de agüita o lo que deseen y regresamos? buenísimo. Listo, muchas gracias. Ok, listo. Entonces, retomamos la actividad del taller, por favor.
Acá estoy. Gracias. Bueno, ahí se ve. Sí, sí se puede ver. ¿Se ve todo? Buenísimo. Bueno, seguimos entonces. Esta última parte, digamos, al principio quería traerles las distintas aplicaciones de las interfaces, pero después vi que después de mí va a estar Rubén Acevedo, que es un grande, que lo he tenido como profe, y sé que va a hablar mucho sobre aplicaciones, entonces me voy a saltear un poco todo eso para que después lo puedan ver más con él. Y ya que estamos hablando de cómo diseñar una interfaz y de cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el diseño, se me ocurrió contarles, digamos, cómo es el proceso de desarrollar un sistema de interfaz cerebro-computadora. Y en este caso lo voy a hacer con un ejemplo en rehabilitación, porque bueno, es el área donde he trabajado yo y es donde, digamos, les puedo contar un poco más mi experiencia. Retomando un poco, habíamos dicho que para diseñar una interfaz cerebro-computadora necesitamos estos 5 grandes bloques del sistema, ¿sí? Entonces, para cada uno de ellos, lo que vamos a tener que hacer es tomar decisiones, ¿no? Decidir qué tecnología implementar, cómo va a ser el sensado, cómo va a ser el procesamiento, cómo va a ser el actuador. Es un sistema muy complejo de diseñar. Y cuando nosotros, en esta parte, digamos, o sea, la actividad cerebral está siendo registrada desde un paciente, tenemos también el desafío de que es un paciente, ¿no? No es un usuario común y corriente. Entonces tenemos que tener en cuenta también qué es lo que el paciente necesita y qué es lo que le vamos a dar con esta interfaz. Y básicamente, como resumiendo cómo es este proceso, si queremos empezar desarrollando una interfaz para un paciente para rehabilitación, lo que vamos a hacer primero es, digamos, definir el concepto. ¿Qué es lo que el paciente necesita? Con este concepto, con el problema y con la definición de lo que le queremos dar, de la prestación que tiene que dar la interfaz al usuario, vamos a tener los requerimientos del sistema. Vamos a ya saber qué tipo de sensor usar, digamos, cuál es el tiempo de respuesta que la interfaz necesita, cómo va a ser el actuador. Podemos ir definiendo los requerimientos que va a tener nuestro sistema. Y estos requerimientos también van a estar involucrados en la definición de la estrategia de la rehabilitación, porque no es lo mismo rehabilitar a una persona usando un exoesqueleto que usando estimulación eléctrica, por ejemplo, ¿no? Tenemos distintas tecnologías y distintas formas de combinarlas. Entonces, también es importante que tengamos en cuenta cuál va a ser la estrategia de rehabilitación para nosotros desarrollar la interfaz justa. Una vez que tenemos esta información, podemos hacer la selección de la tecnología que nos conviene, ¿no? Decir, bueno, yo necesito que el paciente se mueva en el espacio, entonces me sirve un sistema portable, necesito que el paciente comande un exoesqueleto en tiempo real, entonces ya no es tan portable el sistema, pero sí tiene que estar conectado al brazo y sí tiene que funcionar en tiempo real, etc. Vamos a hacer un diseño, o sea, vamos a hacer prototipos. Como el siguiente paso, una vez que seleccionamos la tecnología, hacemos un diseño, hacemos la validación, que primero la validación de este tipo de interfaces se hace en sujetos sanos y después se hace en pacientes, porque siempre, digamos, necesitamos una primera parte que nos confirme que la interfaz es segura de usar, ¿no? Y poder mejorar nuestro diseño. Entonces después pasamos a la prueba en pacientes. Una vez que tenemos la prueba en pacientes y mejoramos nuestro sistema, o sea, generalmente esta etapa es un ida y vuelta, ¿no? Yo voy a hacer la prueba, de esta prueba me van a salir problemas y voy a mejorar el diseño, lo voy a volver a probar, lo voy a mejorar hasta que tenga el diseño justo. Y una vez que tenga el diseño justo y ya esté de acuerdo, digamos que ya es una interfaz que puede ser un producto, que puede ser usada por los pacientes, vamos a hacer el seguimiento de esos pacientes para ver que realmente el producto que diseñamos, digamos, las prestaciones se mantienen en el tiempo y no hay ninguna otra sorpresa de diseño en el medio. Y si no hay ninguna sorpresa, el sistema funciona bien, también tenemos la posibilidad de mejorarlo continuamente, porque quizás
después de un año de uso nos dimos cuenta que quizás había un algoritmo que funcionaba mejor, entonces volvemos a la parte de diseño para hacer una mejora del mismo sistema. Y este es más o menos el proceso que se sigue en el diseño de cualquier dispositivo médico en general, ¿no? Cómo lo vamos probando y lo vamos mejorando. Y digamos, nosotros hablando como diseñadores de tecnología médica, o sea, no solamente ingenieros, sino todos los roles profesionales que interfieren en el diseño de la tecnología médica, digamos, tenemos como rol dentro del diseño de la tecnología médica, no solamente hacer el diseño y la implementación de la tecnología, sino también hacer la evaluación, la mejora y el asesoramiento de la tecnología que estamos implementando, ¿sí? Digamos, a veces uno piensa que diseñar una interfaz es solo ponerse en el laboratorio y hacer una placa y tomar señales y digamos, comandar cosas con el cerebro. Y en realidad es un diseño que conlleva un montón de otros aspectos donde también tenemos que hablar con los usuarios, tenemos que hablar con los profesionales de salud, con los médicos, con los fisioterapistas, con todos los que interfieren en el proceso. Entonces, dependiendo de nuestro rol, vamos a tener distintas responsabilidades a la hora de diseñar la tecnología médica y también vamos a tener, digamos, distintas exigencias en cuanto al desarrollo de la interfaz. Es decir, ¿cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos interfaces? O sea, no solo queremos diseñar la interfaz más linda de todas, más tecnológica de todas, sino que también queremos diseñar la interfaz que le sirva a nuestro usuario, ¿sí? Entonces, necesitamos empezar por definir cuál es el perfil de nuestro usuario, en este caso el perfil de nuestro paciente. O sea, cuál es su patología, cuáles son las habilidades que tiene, cuáles son las motivaciones, cuál es el objetivo puntual de la terapia, porque, por ejemplo, yo puedo hacer una interfaz para rehabilitar niños, por ejemplo, con juegos, ¿no? Con juegos con realidad virtual o con juegos de computadora, pero si yo diseño juegos que a los niños no les gustan, los niños no lo van a usar. Entonces yo puedo diseñar la mejor interfaz del mundo, pero mi usuario no va a estar usándola porque no le gusta. Entonces tenemos que tener en cuenta cuál es el perfil de nuestros usuarios desde el principio. Y también cuáles son las necesidades particulares, porque cada paciente en este caso es un mundo aparte. Entonces, no es lo mismo tener un paciente que necesita hacer rehabilitación 3 veces a la semana y que después se va a su casa y tiene familia y tiene un montón de hijos que lo pueden ayudar a hacer una terapia, a una persona que está sola, por ejemplo, que va a necesitar otro tipo de terapia, etc. También cuál es el entorno del uso, si la persona lo va a usar solo mientras está haciendo rehabilitación o también lo va a usar en casa, en una clínica, digamos, el entorno en el cual usamos la interfaz también cambia el modo en el que el usuario y la interfaz se relacionan entre sí. Y cómo, digamos, cómo la interfaz también interacciona con el profesional, porque es muy importante que el profesional sepa cómo usar la interfaz y que sea, digamos, y que pueda extraer métricas desde esa interfaz para hacer un seguimiento efectivo de la terapia. Porque, por ejemplo, yo puedo, con una interfaz cerebro-computadora, puedo tener información sobre un montón de cosas que con sistemas tradicionales no puedo tener. Por ejemplo, puedo saber cómo la actividad del cerebro está siendo modulada con la terapia, ¿no? Y esto no es una cosa que se puede saber con una terapia tradicional. Entonces, el profesional tiene acceso a esta información nueva y la puede usar para la toma de decisiones, ¿sí? Pero nosotros, como diseñadores de esta interfaz, tenemos que darle esa información al profesional porque si no, el profesional no sabe cómo interpretarla. Después también, dentro de la parte de la evaluación, cuando nosotros estamos evaluando una interfaz, tenemos que ver cómo, digamos, cómo el usuario interactúa con el sistema, es decir, toda la parte de usabilidad, y que la usabilidad no es solo, digamos, una cuestión de hacer una cosa que sea fácil de usar, sino que también conlleva un montón de normas, de normativas, de estándares de cuándo una cosa se puede decir que es usable o no, y hay una norma de usabilidad para dispositivos médicos en particular.
Entonces tenemos un montón de estándares y de pruebas a seguir ahí mientras estamos evaluando. Y después, sí, digamos, la retroalimentación que la interfaz está dándole a la persona son adecuadas para las condiciones físico-cognitivas del paciente. Porque si yo al paciente le estoy dando una información que no entiende, que no puede procesar para ajustar su rehabilitación, la interfaz no va a ayudar a la rehabilitación, ¿sí? Tiene que ser un feedback que sea oportuno y que sea adecuado a las condiciones del paciente. Y, digamos, dentro de lo que es la valoración del paciente, como les decía al principio, nosotros hoy en día existen muchas escalas que están validadas para hacer una valoración del paciente, es decir, para decir cuál es la función motora residual que tiene, cuáles son los niveles de sensibilidad, la calidad de los movimientos, etc. Pero todas estas escalas son subjetivas, porque son escalas que los médicos hacen mediante una valoración, una escala de puntos, por ejemplo, del 1 al 10, te dicen qué tanto podés mover la mano del 1 al 10. Entonces tenemos escalas subjetivas. Y de repente con una interfaz cerebro-computadora podemos hacer estas valoraciones, pero de modo objetivo, o sea, podemos tener una cuantificación de estas funciones. Y esto nos permite hacer a las terapias de rehabilitación más subjetivas, porque ya no depende de la impresión del médico o del terapista, sino que tenemos un valor que viene de un parámetro fisiológico, que es la función del cerebro. Entonces lo podemos usar para tomar decisiones para la terapia. Y también otro problema que tienen las escalas actuales de rehabilitación es que tienen baja resolución. O sea, hay resultados intermedios que no se ven en las escalas. O sea, si yo mejoro en mi rehabilitación un poquito, y ese poquito no se ve en esta escala objetiva porque, por ejemplo, ¿no? Supongamos que la escala valora si yo puedo agarrar o no un vaso. Bueno, entonces puedo agarrar o no el vaso, pero yo puedo mejorar en cómo lo agarro, puedo mejorar en cómo inicio el movimiento, puedo tener pequeñas mejoras y la escala no lo valora porque no lo ve. En cambio, con una interfaz cerebro-computadora podemos tener mayor resolución a estos cambios fisiológicos que por ahí son imperceptibles. Entonces, con las interfaces cerebro-computadora no solo podemos, digamos, complementar la terapia, ayudar a la terapia, sino también la valoración pre y post del paciente. Podemos decir, bueno, ahora tenemos registros de la actividad cerebral, tenemos registros cinemáticos y tenemos un robot conectado a la persona, tenemos registros del desempeño sensorio-motor, entonces podemos tener una valoración mucho más objetiva, digamos, de cómo está ese paciente antes y después, ¿sí? ¿Y cuál es la ventaja, digamos? Además de la objetividad de las métricas cuantitativas, también podemos eventualmente hacer banco de datos de pacientes y un poco como me preguntaban antes, de dónde sacamos datos para entrenar las interfaces. Y bueno, con una interfaz que ya fue implementada en muchos pacientes, cada paciente se va agregando a la base de datos. Entonces yo voy a tener una interfaz que está siendo mejorada con el uso de los distintos pacientes. Y eventualmente puedo extrapolar esos datos hacia otras patologías, digamos, hay un montón de cosas que puedo hacer con las métricas que estoy sacando de la interfaz, ¿no? También me permite hacer un registro y un seguimiento automático del paciente, porque yo ya tengo una interfaz que ya está automatizada para hacer el procesamiento de la señal, para hacer el comando digamos, del actuador, y yo puedo con esos datos registrar y automatizar cómo el paciente va mejorando, ¿sí? Y también puedo realizar ajustes en tiempo real. O sea, si la interfaz es lo suficientemente sofisticada, yo puedo decirle, bueno, cuando vos veas que el paciente llega a este umbral de desempeño, baja la asistencia o subir la asistencia o hace algo para que la persona continúe la rehabilitación de la forma óptima. Y eso hoy en día se hace de forma manual, o sea, la persona que está dando la rehabilitación cada tanto ajusta la rehabilitación como le parece que la persona, que el paciente se está desempeñando, pero no tiene una valoración objetiva.
Entonces las interfaces nos sirven mucho para poder realizar este tipo de ajustes en terapias en tiempo real. Y, digamos, como última cosa, en cuanto a esto, les quería dejar este comentario, que cuando uno diseña interfaces cerebro-computadora, está el pequeño problema de realizar un dispositivo médico, porque las interfaces cerebro-computadora son dispositivos médicos. Y los dispositivos médicos, como ustedes saben, llevan un montón de procedimientos regulatorios, porque no se puede simplemente enchufar a una persona a una interfaz cerebro-computadora. Y más que nada en los últimos tiempos ha habido un montón de cambios en las regulaciones médicas a nivel global, o sea, todos los países están ajustando sus regulaciones médicas. Entonces, dependiendo de la clasificación que tenga el dispositivo médico, vamos a tener distintos tipos de procedimientos regulatorios para poder tener nuestro dispositivo funcionando. ¿Por qué traigo esto a discusión? Porque por ahí, digamos, como parte del diseño de la interfaz, es tener en cuenta cuál es el proceso regulatorio que conlleva hacerla, ¿no? Porque si yo tengo una interfaz que, por ejemplo, es una interfaz invasiva, que va a ser implantada y va a dar una especie de estimulación, cualquier cosa a la persona, tengo un dispositivo médico que es de alto riesgo, y al ser de alto riesgo está clasificada en, digamos, los niveles más altos, tanto de la regulación europea como la regulación de Estados Unidos, y también la internacional, que es la GHTF. Está clasificada como un dispositivo de muy alto riesgo y lleva un montón de pruebas y de procedimientos, ¿sí? Y estos procedimientos y estas pruebas yo los tengo que tener en cuenta al principio, cuando empiezo a diseñar, porque después, una vez que yo ya tengo mi prototipo, no le puedo exigir a mi prototipo requerimientos que yo no sabía que tenía. Y, por ejemplo, hay normas, acá traía, bueno, les pido disculpas por las filminas en inglés, pero esto lo saqué de otras filminas y no tuve tiempo de traducirlo, pero era solo para que lo vieran. Digamos, acá tenemos como un ejemplo de todos los estándares y todas las normas que tenemos que saber para poder desarrollar una interfaz cerebro-computadora, ¿sí? Tenemos regulaciones, que son estas 4 de acá, que son, digamos, las guías generales de distintas partes del mundo, donde nosotros vamos a ir a consultar qué tipo de dispositivo es nuestra interfaz, ¿no? Por ejemplo, si es de bajo riesgo, de medio riesgo, de alto riesgo. En general, las interfaces cerebro-computadora son de medio y alto riesgo, dependiendo si son invasivas o no, si son, digamos, si son activas o no, si dan algún tipo de estimulación al paciente o al usuario, ¿sí? Entonces nosotros, cuando tenemos nuestra clasificación de la interfaz, tenemos que consultar todos estos estándares, que es una lista no exhaustiva, así que seguramente hay más, para saber, digamos, cuáles son los requisitos de calidad que tiene que tener el dispositivo, ¿sí? Y si yo ya empecé a diseñar un dispositivo y cuando llegué a la parte, digamos, obviamente estamos hablando cuando ya estamos a punto de desarrollar el producto, ¿no? Cuando ya estamos haciendo las pruebas en paciente, cuando ya tenemos un prototipo listo para ser convertido en producto. Si yo llegué a esa etapa sin saber cuáles son los requerimientos a nivel regulatorio, y probablemente tenga que volver atrás para implementarlos, porque hay un montón de normas de seguridad eléctrica, por ejemplo, hay un montón de normas de seguridad de protección de datos del paciente y de los usuarios en general, hay normas de compatibilidad, bueno, digamos, todo tiene su norma, y esto es algo que, digamos, en general, y también hablando un poco por experiencia propia, uno se lo desayuna cuando empieza a trabajar, ¿no? No te lo cuentan tanto en la universidad. En la universidad estamos más concentrados en la parte técnica, en desarrollar la tecnología, en ver cómo funciona y todo, y está perfecto porque es lo primero que tenemos que aprender y entender. Pero después es necesario también saber que existe toda esta otra parte que tiene más que ver con el desarrollo del producto. Porque, digamos, ninguno de nosotros quiere
diseñar una interfaz que después no se pueda usar o que después no se pueda comercializar o usar, digamos, ser usado por los usuarios a los que nosotros queríamos ayudar. Entonces, digamos, esta es una parte súper importante y digamos, se estudia mientras se hace, ¿no? Porque mientras uno va haciendo la interfaz, y acá vuelvo un poco a esta filmina, mientras uno va haciendo este camino de tener su concepto de qué es lo que quiere hacer con la interfaz para poder recolectar estos requerimientos del sistema, para poder definir cuál va a ser la estrategia de rehabilitación o cuál va a ser, digamos, la función de la interfaz en sí. Y cuando selecciona la tecnología, tiene que ir teniendo en cuenta esto. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo selección de tecnología en un diseño, y voy a ver primero que los electrodos que esté usando ya cumplan con normas de biocompatibilidad, porque yo no voy a empezar a usar electrodos que no son biocompatibles, porque sé que después los voy a tener que cambiar. Entonces, ¿qué sentido tiene diseñar una interfaz con unos electrodos que quizás funcionan muy bien, pero después cuando yo llegue a la parte de validación me los van a hacer cambiar, porque me los van a rebotar desde el aspecto regulatorio, y yo voy a tener que salir no solo a buscar otro electrodo, sino a revalidar todo el sistema, porque mi sistema está validado con esos electrodos. Entonces, cambiar una parte del sistema significa revalidar todo el sistema de vuelta, que a veces es sencillo, porque a veces es nada más cambiar un electrodo y listo, y a veces no es tan así, y casi nunca es tan así, porque cambiar un electrodo y listo quiere decir revalidar toda la calidad de la señal y cómo el algoritmo está tomando la señal, ¿no? Entonces, esta parte regulatoria se las puse porque me parece muy importante, y en general nadie habla de esto porque es la parte más aburrida de cuando uno está diseñando interfaces, y más que nada interfaces porque visivamente son muy impactantes cuando uno ve a una persona que está comandando un brazo robótico con un implante en el cerebro. Lo último que piensa es en la biocompatibilidad que tienen los electrodos, ¿no? Pero es así, digamos, esa interfaz también pasó por un proceso de validación y de regulación que es igual de importante que todo el desarrollo técnico, ¿sí? Y también es costoso porque este tipo digamos, de validación cuesta plata. Hacer validar un equipo cuesta plata y cuesta tiempo, porque uno tiene que mandar todo el legajo técnico a los organismos de interés, tiene que esperar a que pase toda la evaluación, tiene que responder todos los comentarios de los evaluadores. Digamos, es un proceso largo que cuando uno está haciendo un desarrollo dice, bueno, yo voy a tener una interfaz desarrollada en 2 años, ¿no? Dice, bueno, tengo 2 años para tener un prototipo. De ahí tengo 1 año más para hacer la parte regulatoria, por ejemplo. Entonces, no son 2 años, son 3, son 4, ¿sí? Lo tengo que tener en cuenta al comienzo. Bueno, y como para ir cerrando, les quería dejar este resumen de lo que hemos hablado. Primero, que los sistemas de interfase cerebro-computadora, bueno, no solo en rehabilitación, pero más que nada en rehabilitación, lo que hacen es explotar esta plasticidad neuronal que existe en el cerebro. Entonces, nosotros podemos usar las interfaces para mejorar, digamos, la plasticidad neuronal que necesitamos para que el cerebro reaprenda o rehabilite sus funciones, ¿sí? Especialmente en rehabilitación, nos sirve que la interfaz module esta plasticidad para que la persona pueda reaprender lo más rápido posible pueda recuperar su patrón motor o sus habilidades cognitivas. Después tenemos muchas modalidades de sensado y de procesamiento de señal, como les venía comentando. Yo ahora, digamos, hice solo hincapié en electroencefalografía, pero hay muchas más y se las dejé por ahí. Y tampoco hablé de procesamiento de señal en particular, porque si no, no íbamos a terminar más. Pero, digamos, también sepan que todas estas modalidades se pueden combinar y también se pueden hacer lo que se conoce como interfaces híbridas, o sea, podemos tener distintos tipos de tecnología conectadas entre sí
Así que las posibilidades a la hora de diseñar son enormes. Después otra cosa que lo tenemos que saber es que las interfaces van a siempre tener una tasa de error asociada al desempeño, porque están trabajando con una clasificación de señal que va a tener una tasa de error, puede ser mínima, pero va a existir. Entonces nosotros tenemos que buscar de mitigar esta tasa de error mientras la diseñamos a la interfaz. Por ejemplo, si estamos diseñando una interfaz que va a comandar una silla de ruedas, que digamos si falla es peligroso porque está comandando una silla de ruedas, tenemos que diseñar algún mecanismo de protección para si sucede una falla, ¿no? Entonces, siempre mitigar en el diseño esta tasa de error. Y que tenemos que sí o sí pensar en el usuario cuando estamos diseñando una interfaz, porque a lo mejor el usuario necesita un tipo de interfaz o necesita un tipo de tecnología en particular de acuerdo a sus habilidades, a sus funciones, etcétera, que nosotros como diseñadores tenemos que tener en cuenta. O sea, no podemos empezar diseñando una interfaz porque es la que nos pareció más bonita y porque es lo que sabemos hacer. Tenemos que siempre ir a hablar con nuestro usuario, que es el que nos va a decir por dónde empezar, ¿no? Y bueno, de acá también les quería, de la segunda parte, les quería dejar esto como para pensar, digamos, cuál es nuestro rol en esta área de diseñar neurotecnología, ¿no? Como, bueno, no sé cuántos de ustedes son ingenieros o están metidos en el desarrollo de tecnología, pero digamos, siempre pensar qué necesitamos hacer para desarrollar interfaces robustas y sistemas robustos. Y esto también se extiende a cualquier dispositivo médico. O sea, cuando nosotros diseñamos un dispositivo médico, tenemos que siempre pararnos al inicio a pensar cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta para diseñarlo. Y esa es nuestra responsabilidad como diseñadores de tecnología médica, la capacidad de saber cuáles son esos requerimientos del sistema y cómo llevar a cabo este proceso de la mejor manera para nuestro usuario final, digamos. Así que bueno, gracias. Eso es todo y les dejo mi contacto acá. Y ahora quería dejar unos 15, 10 minutitos de preguntas y respuestas, debate, discusión, lo que quieran. Listo. Genial, muchas gracias Florencia. Tenemos una pregunta de Nicolás Francisco. Nos dice, para realizar pruebas de nuestro diseño, ¿también se requiere validación previa? Dependiendo la prueba que vayamos a hacer del diseño. También depende el estado de desarrollo del prototipo. Digamos, cuando vamos a probar el prototipo por primera vez, digamos, siempre se requiere una validación previa en laboratorio, ¿no? Yo hago una interfaz, valido que sea segura desde el punto de vista eléctrico, por ejemplo, o sea, eso se hace en laboratorio sin ninguna persona enchufada. Tengo que ver que mi placa de adquisición sea segura, que los datos se manden bien, todo eso se hace en, digamos, ¿no? Son ensayos de banco en un laboratorio. Una vez que yo validé mi diseño, que yo sé que es seguro y que si yo enchufo a alguien no lo va a dañar, ahí ya puedo empezar a pensar en pruebas con personas. Las primeras pruebas, si se hacen en sujetos sanos, siempre requieren un protocolo clínico, digamos, un protocolo ético, donde yo voy a decir qué voy a hacer y qué espero de la persona. Y la persona tiene que saber en todo momento qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, tiene que tener un consentimiento informado. Los protocolos éticos son mucho más complicados cuando estamos hablando de pacientes, ¿sí? Entonces, hay protocolos éticos que se hacen para sujetos sanos, que se pueden hacer en laboratorios de investigación, y hay protocolos asociados a ensayos clínicos con pacientes que solamente, digamos, se pueden hacer en colaboración con hospitales o con entidades públicas donde hay un profesional de salud habilitado, porque nosotros, digamos, como ingenieros no podemos manipular pacientes, por ejemplo. Necesitamos siempre tener el personal de salud al lado nuestro, y eso en los protocolos clínicos se tiene que ver. O sea, un protocolo clínico básicamente lo que te va a decir es cómo estás protegiendo a la persona de cualquier cosa que pueda pasar con tu dispositivo. Excelente, Florencia.
De hecho, la parte de la normativa, la parte ética son temas fundamentales para que pueda ser viable todo tipo de proyectos aplicados en personas. Y bueno, Exactamente. ¿alguna En la pregunta? ética no me quise meter porque si empezamos a hablar de ética, como le decía, no nos vamos más, pero también es un gran tema, la parte ética, sobre todo con pacientes y pacientes que tienen algún problema cognitivo o algún desorden de conciencia. Bueno, hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con pacientes. Exacto, eso sí Ujú. es un hecho. Y bueno, chicos, ¿alguna consulta más, alguna duda que les haya inquietado para... A ver, tenemos la manita levantada de Iris Alejandra. ¿Deseas abrir tu micro, Iris, o la consulta la realizas por el chat? No sé si puede abrir Eh, el micro porque yo no podía al principio. Ah, sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este taller, la verdad es uno de los temas que más me interesa. Buenísimo. Eh, yo tenía una pregunta en el caso de los sistemas de adquisición. ¿Qué es mejor eh, tomar un potencial de evocado síncrono o asíncrono? Bueno, o sea, también depende de tu interfaz, ¿no? Si vas a hacer, depende de la aplicación, porque son los potenciales evocados síncronos y asíncronos, van a estar metidos en distintos tipos de interfaz. Dame un segundo que vuelvo a la figura, así lo explicamos con la figura. ¿Me la pasé? No, acá está. Cuando nosotros tenemos un potencial síncrono, el estímulo viene desde digamos, un potencial síncrono, no, en realidad una interfaz síncrona, porque el potencial es siempre interno. Cuando tenemos una interfaz síncrona, tenemos el estímulo que viene de afuera, entonces la interfaz lo controla. En cambio, cuando tenemos una asíncrona, el estímulo viene de adentro, la interfaz está esperando que el usuario haga algo. Entonces, por ejemplo, si mi interfaz va a ser el control de una prótesis robótica, por ejemplo, de mano, y yo no puedo usar una interfaz síncrona porque no puedo darle un estímulo a la persona para que empiece a mover la mano. O sea, la forma normal, natural de usar un brazo es que la persona tiene la voluntad de moverse y el brazo se mueve. Entonces, la interfaz en ese caso tiene que ser asíncrona, digamos, por fuerza, porque yo necesito estar sensando a la persona para ver cuándo la voluntad de movimiento viene para mover el brazo. ¿Sí? Entonces, digamos que de vuelta, no hay un potencial que es mejor que el otro, depende de cuál es el objetivo de tu interfaz. Por eso yo estaba haciendo hincapié en que el principio de todo diseño es entender el concepto y entender el problema que va a resolver la interfaz para saber cuál de todas estas opciones yo tengo que usar. Ahora, por ejemplo, si quiero usar un sistema de comunicación, el sistema de comunicación sí puede ser asíncrono o síncrono, porque yo puedo usar un sistema asíncrono en cuanto a que veo cuando la persona tiene ganas de comunicarse y activo la comunicación cuando la persona tiene ganas de comunicarse, o uso el síncrono y estimulo a la persona para que la persona me diga qué es lo que quiere decir, ¿sí? Entonces depende un poco de la aplicación. No sé si respondí tu pregunta. Buenísimo. Excelente, muchas gracias. ¿Alguna consulta más, chicos? ¿Alguna duda para despejar? ¿Algo que les haya llamado mucho la atención? De igual forma, pueden realizar sus comentarios por el chat o si no, les doy el acceso para que prendan sus micros. Pueden levantar su mano. Genial, Juanjo. Listo. Ok, hola, gracias por el taller, estuvo muy padre y me preguntaba si de alguna forma podrías pasar la presentación que usaste. Sí, sí, cierto. No sé cómo quieren hacer, si quieren que la pase ahora o después ustedes la comparten los organizadores después, pero sí,
está todo, y cada una de las filminas tiene un link con una referencia para leer, así que no hay problema. Ok, muchas gracias. Excelente, entonces vamos a realizar lo siguiente. Para tener un mejor control de que se les vaya a pasar a cada uno de ustedes la diapositiva, coloquen por favor sus datos en el formulario que pasé y al correo que ustedes pongan le enviaremos la PPT de Florencia. Y bueno, Florencia, personalmente te escribiré para que nos puedas enviar la información. Muchísimas gracias. Buenísimo, sí, sí. Y bueno, tenemos también una consulta de Nicolás. Nos dice, para las aplicaciones de la interfaz con exoesqueletos para rehabilitación, ¿recomienda realizar el diseño del exoesqueleto desde cero? O dice, podemos utilizar diseños existentes y compatibilizarlo con nuestra interfaz. No, absolutamente, sí, sí. Si tenemos un exoesqueleto a mano, lo usamos. Nadie quiere reinventar la rueda, digamos. Siempre es mejor. También eso, depende si el exoesqueleto sirve para lo que vos quieres hacer y solamente tenés que diseñar la interfaz, te conviene diseñar solo la interfaz y ver cómo adaptarla al exoesqueleto. Ahora, si después de una evaluación del exoesqueleto no cumple con lo que el usuario necesita realizar, y bueno, vas a tener que buscar otro o desarrollarlo de cero. Desarrollar desde cero un exoesqueleto no solamente lleva mucho tiempo, sino que es caro, porque digamos, la robótica en general es cara y es difícil de realizar, ¿no? Entonces, si ya existe algo desarrollado, siempre es mejor, ¿no?, tratar de adaptarlo y de diseñar la interfaz compatible. Pero bueno, también esto es una opinión, o sea, yo prefiero siempre trabajar con cosas que ya existen y que también tienen la ventaja que ya fueron validadas, ¿no? Porque si yo tengo un diseño de un exoesqueleto que lo hice yo de cero, tengo que validarlo todo, entero. No solo la interfaz, sino también el exoesqueleto. Ahora, si el exoesqueleto ya existe y alguien más ya lo validó y ya hizo pruebas, bueno, yo lo agarro y tengo que solo validar la interfaz y digamos, la combinación de ambos, ¿no? Entonces, me ahorro trabajo que es un poco innecesario si ya lo tengo al exoesqueleto. Excelente, Florencia. Bueno, chicos, ¿alguna consulta más? Igual nuevamente pueden prender su micrófono o por el chat. Y si no hay alguna consulta más, pues en primer lugar, muchas gracias, ingeniera Florencia Garro, por toda la información compartida. Ha sido brillante y estoy segura de que para todos los participantes involucrados con la ingeniería biomédica, eléctrica, electrónica, mecatrónica e incluso de software ha sido de mucha importancia y nos ha permitido pues ampliar esta visión sobre lo que se puede lograr mediante la tecnología orientada a la ingeniería biomédica. Ha sido un gusto tenerte como ponente del día de hoy. Y bueno, antes de finalizar, chicos, tomaremos una foto grupal para el recuerdo. De igual forma se les pasará esta foto por sus correos y los que deseen prender su camarita, pues son libres de hacerlo. Daremos unos 2 minutitos para que tal vez puedan peinarse o como deseen y estaremos tomando la foto grupal. Listo, chicos. Entonces, a la 1:31 tomaremos la fotito. Buenísimo. Y aparte, bueno, aprovecho para agradecerles que me hayan invitado y también que, nada, que está buenísimo que como estudiantes tomen la iniciativa de ampliar sus horizontes y de ver qué se está haciendo más allá de la facultad, porque al final, digamos, eso es con lo que se van a encontrar afuera de la facu. Así que está muy bueno lo que hacen y que junten gente que ya está metida en el tema y que les puede abrir el panorama y que ustedes sepan que pueden empezar a experimentar desde ahora, o sea, no tienen que esperar a tener un título ni nada para empezar a jugar y a aprender cosas que después les pueden servir más adelante. Y que con esto también, digamos,
no hace falta grandes inversiones porque las interfaces se puede comenzar con muy poco para empezar a entender cómo funcionan y todo, hay un montón de recursos y está buenísimo, digamos, empezar a explorarlo desde la universidad. Excelente, muchísimas gracias a ti, Florencia, por aceptar ser parte de esta difusión de información. Y bueno, chicos, levanten su manito, creo que no tienen algunos acceso a la cámara para darles el acceso. Ok, Juanjo. Eh, ¿Me confirman si es que pueden prender sus camaritas, por favor? No, no me deja. ¿No les deja? Ok, ahorita no se encuentra mi host, pero a ver, vamos a... Ahora, Juanjo, ¿me confirmas, por favor? Si es que puedes prender, perfecto. Ahí está, ahí nos vemos. Iris, también me confirmas, por favor. Genial, Iris. Perfecto. ¿Alguno más, chicos, desea prender su camarita? Normal, con total confianza pueden levantar su manito y les estaré dando el acceso. Ok, Diego. Ah, ok, ya está. ¿Listo, chicos? ¿Alguno más? Alejandro, Jesús, Luis, Nicolás, Víctor. Muy bien, chicos. Entonces procederé a tomar la foto. Entonces pueden hacer cualquier pose o como deseen. Entonces a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ok, ahora otra foto por si acaso. 1, 2 y 3. Genial, chicos. Un gusto con todos ustedes. Muchas gracias por asistir a este taller. Ha sido un gusto para mí moderar. Muchísimas gracias, Florencia. Muchas gracias, Iris. Gracias, Diego. Gracias, Juanjo, Alejandro, Jesús, Luis, Víctor y Nicolás por su asistencia. Y bueno, hasta la próxima. Un gusto, chicos. Gracias. Chao, chicos.